Casi todos los países del mundo celebran el 1 de mayo el Día del Trabajador, fecha en la que paradójicamente no se trabaja como forma de conmemorar a los llamados mártires de Chicago, quienes lucharon por los derechos de los empleados. La revolución industrial, además de los muchos avances tecnológicos e inventos revolucionarios, tuvo como consecuencia la creación de una nueva clase social, el proletariado, que básicamente eran los obreros que se fueron de los campos a la ciudad para trabajar en las fábricas. La característica fundamental era que no eran dueños de su trabajo, sino que este era su única herramienta para subsistir. De hecho, el término proletario hace referencia a alguien carente de cualquier recurso que no sea su familia, ya que viene del latín prole, que significa descendencia. Antes de la revolución industrial, como no existía esta clase social, tampoco existían derechos de los trabajadores y las condiciones de vida de muchos obreros eran bastante miserables y además se producían muchos abusos por parte de los empleadores en cuanto a salarios y horas de trabajo, por ejemplo. Pero para fines del siglo XIX los obreros se empiezan a agrupar creando sindicatos para conseguir mejores condiciones laborales. Y en Estados Unidos, en 1884, se realizó el cuarto Congreso de la Federación de Trabajadores Estadounidenses, en la cual fijaron la meta de que a contar del 1 de mayo de 1886, todos los empleadores deberían respetar la llamada Ley Ingersoll, promulgada en 1868, 20 años antes, que establecía que la jornada laboral no podía durar más de 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para estar en la casa era la consigna. Llegada la fecha, los empleadores no habían hecho ademán de respetar la ley y además eran apoyados en su mayoría por la policía y la prensa, que calificaba el movimiento obrero como indignante y poco patriota. Alrededor de 400.000 obreros se fueron a huelga ese 1 de mayo en las principales ciudades de Estados Unidos. En Chicago, uno de los epicentros de la industrialización norteamericana, las movilizaciones fueron brutalmente reprimidas por la policía, por lo que se convocó para el día 4 de mayo a una protesta en el parque Haymarket, a la que asistieron 20.000 obreros. Ese día alguien lanzó una bomba a la policía, quienes contestaron disparando a quemarropa contra los manifestantes. El saldo fue de 60 obreros muertos, 115 heridos y 6 policías muertos. Luego de esto, los empleadores fueron accediendo a respetar la jornada laboral y en 1889, en París, el Congreso Obrero Socialista de Segunda Internacional declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en honor a los mártires de Chicago. En nuestro país, el presidente Carlos Ibáñez del Campo en 1931 firmó un decreto en el que se fijaba el 1 de mayo como un día feriado para homenajear a los trabajadores chilenos. Unos años después, en 1955, el Papa Pío XII instauró la festividad de San José Obrero, revalidando el 1 de mayo como un día en el que se celebra la dignidad del trabajador. Irónicamente, en Estados Unidos es uno de los pocos países en que no se celebra este día, el 1 de mayo, sino que se hace el primer lunes de septiembre, con el llamado Labor Day. La fecha fue fijada por el desfile de los Caballeros del Trabajo que se hacía en Nueva York, imitando una festividad canadiense. El presidente Grover Cleveland decidió mantener esta fecha porque creía que el 1 de mayo podría generar nuevas protestas. En nuestro país, la Central Unitaria de Trabajadores realiza todos los 1 de mayo una marcha. En la versión de este año, sin duda, el tema principal será el futuro de la reforma laboral tras la resolución tomada por el Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la titularidad sindical, el corazón del proyecto enviado por el gobierno.